vamos a presentar este libro, que es el testimonio de Xavier Estrada Fernández, a quien conoceréis todos por su carrera arbitral durante más casi 20 años, ¿no? Y el libro está escrito en colaboración con el periodista Miguel Ángel Pérez. Y simplemente, bueno, pues agradecer al CDU que nos haya acogido en su casa para esta rueda de prensa. Y yo creo que, bueno, doy la palabra ya a Miguel Ángel para que os explique un poco de qué va este libro y por qué lo publicamos, y luego continuamos con Xavi. El acto se está transmitiendo en directo en streaming por el canal de CDU de YouTube, por si acaso alguien quiere conectarse. Y luego, como tenemos algún problemilla técnico, si queréis los compañeros de prensa, pues luego podremos individualmente coger alguna declaración de los dos, pero bueno, os dejo la palabra y continuamos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Lo primero, pues muchísimas gracias por acudir a la presentación de la verdad del caso Negreira. Mi lucha contra la corrupción arbitral, que yo creo que ya es toda una declaración de intenciones y que hemos escrito pues, el colegiado Xavier Estrada Fernández, lo comentábamos antes. Yo creo que uno no deja de ser árbitro nunca en su vida, ¿no? Igual que los periodistas tampoco dejamos de ser periodistas. Y Xavi obviamente sigue siendo un árbitro. Lo primero que me gustaría pues, es dar el agradecimiento, por supuesto, al apoyo que nos han dado desde el principio, la confianza en la esfera de los libros, a Imelda, a Merche, a Carlos, gracias por su apoyo y su trabajo. Por supuesto, gracias a Antonio Sánchez y a todo CDU por cedernos esta espectacular sala. Y bueno, en esta lista de agradecimientos, mi familia, mi mujer, mis padres, mis hermanos y por supuesto a mi socio, a mi amigo y a mi gran Xavi Estrada Fernández, que gracias a él pues he tenido la oportunidad de poder escribir y publicar mi primer y único libro de momento. Y estoy muy orgulloso de ello, y vamos a empezar simplemente a dar un poco unas pinceladas. Voy a hacer una intervención muy cortita y luego ya os dejo con él, al que realmente queréis escuchar todos y preguntarle todo lo que queráis. El caso Negreira yo creo que es un antes y un después en el mundo del deporte, del fútbol y por supuesto de la corrupción deportiva, ¿no? Yo creo que es el mayor escándalo de corrupción deportiva que hemos tenido hasta el momento en España. Este es el primer libro que sale sobre este caso, que ahora mismo está investigando todavía el titular del Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre. La investigación todavía queda para mucho, ya veremos si habrá segunda parte, esta de momento es la primera. Me preguntan muchos, ¿qué trae el libro? ¿De qué habléis en el libro? Bueno, a los periodistas nos gusta contar historias, y yo creo que este libro cuenta muchas historias. Cuenta la historia de cómo se hace un árbitro desde sus inicios hasta que llega a Primera División, como es el caso de Xavi, para ser un árbitro internacional. Cuenta la vivencia directa que tuvo Estrada Fernández con José María Enríquez Negreira, vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Cuenta la corrupción sistémica que, como ha dicho el juez Joaquín Aguirre, existe en el Comité Técnico de Árbitros. Y todo esto cumplimentado, digamos, con las primeras pinceladas de lo que son los pasos de la investigación judicial que ya está abierta. ¿Cómo llegamos a escribir este libro? Bueno, pues obviamente yo, que soy periodista de tribunales, cuando saltó la noticia, la publicó la cadena SER, ya nos pusimos manos a la obra. Con el paso de los meses conocí a Xavi. En un primer momento quería hacerle una entrevista, él me daba largas durante meses. Yo seguía insistiendo y un día pues me confesó que lo que en realidad quería era publicar un libro, ¿no? Para contar todo tranquilamente, detalladamente y poder explayarse. Entonces, cuando me dijo eso, yo obviamente lo que le dije es que contara conmigo y que lo hiciéramos los dos. Y así fue, y así pues nació este libro, la verdad sobre el caso Negreira. A mí personalmente, ¿por qué me llamó la atención este caso? Pues esto nunca lo he contado, pero también es el momento de decirlo. Cuando estalló el caso, la verdad es que nos quedamos todos en shock. No podíamos creer cómo el Fútbol Club Barcelona podía haber estado pagando durante casi 20 años tener a sueldo al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, ¿no? Es como si, haciendo una pequeña extrapolación, el Partido Popular o el PSOE hubiera tenido a sueldo 20 años al vicepresidente de los jueces, ¿no? Es una cosa que
que cuesta mucho procesar y asimilar. Salió el tema y de repente pues ya a las semanas recibí un email, porque ya sabéis que los periodistas nos mandan mucha información, y fue un email de un árbitro que lo había vivido desde dentro, que lo había sufrido y que de repente me empezó a contar cosas y yo la verdad es que al principio no me lo podía creer. Me hablaba del índice corruptor, me decía que existía una mano negreira que impedía subir a los árbitros, muchas veces los mejores nunca llegan a primera división, me hablaba de un cupo regional y digamos que esta información que me fue dando este árbitro, que luego pues pude corroborar con otros árbitros hasta antes de que conociera incluso a Xavi, pues fue lo que me dio la motivación extra en esta historia para lo que ha sido el primer libro, ¿no? Y nada más, simplemente ya pues vamos a pasar a hacer unas preguntitas muy rápidas mías. Obviamente esa entrevista que tenía pendiente con él pues la voy a hacer ahora, pero muy cortita, y luego ya os daré la palabra a vosotros. Y buenas tardes, Xavi. Buenas tardes, buenos días. Pues esto un poco por ahí. Bueno, lo primero, eras árbitro en activo, eras árbitro VAR, y de repente, estando dentro del Comité Técnico de Árbitros, decides presentar tú una querella contra los Negreira después de que estallara el caso. ¿Por qué decides presentar esa querella? Muy bien. En primer lugar, buenos días. Permíteme, Miguel Ángel, en primer lugar felicitar a la familia, ya que os tengo aquí, de que me lo ha puesto muy fácil. Es un gran profesional y aparte, desde que se propuso tirar el libro adelante, la verdad es que ha sido fácil, tiene un conocimiento brutal. Por eso me va muy bien, porque no está vinculado al mundo del fútbol y eso nos da una amplitud de miras mayor para hablar de lo que es el caso Negreira. Aprovecho también para agradecer a Espero de los Libros, Imelda, Carlos, Merche, muchas gracias por la confianza. A los medios por estar aquí presentes. Ya sé que a muchos os he dado negativas durante todo este largo proceso, ahora lo explicaré. Y también a todos los chicos estudiantes que os veo por aquí, gracias por asistir. Bien, ¿por qué hago la querella contra Negreira y contra Javier Negreira, que es su hijo? Bueno, es muy buena pregunta. En primer lugar, porque me siento atacado, o siento que mi honor está atacado, que es vulnerable. Entonces tenéis que pensar que yo ingreso en el colectivo arbitral en el año 96. He estado prácticamente 30 años ligado al colectivo arbitral, de los cuales los últimos 14 los he pasado en primera división, 12 como árbitro en primera división y 2 como VAR. Claro, cuando uno entra y va viendo cosas, pero no le damos importancia porque, bueno, somos novatos, somos nuevos, no sabes cómo funciona el sistema. Y poco a poco, pues bueno, te vas madurando, vas viendo, ¿no?, cómo funciona el colectivo arbitral y la federación. Pues bueno, os podéis imaginar que cuando estalla el caso y hay estos pagos por parte de un club a un vicepresidente del Comité Nacional de Árbitros, como era Enrique Negreira, desde el 1993 al 2018, hombre, pues a mí me indigna, personalmente. Me indigna y bastante, porque en ningún momento me podía imaginar yo de que en un colectivo pudiera suceder esto, y menos en el arbitraje, ¿no? A partir de aquí, pues bueno, yo sé que hubo mucha gente que estaba interesada precisamente en que la querella no avanzase. De hecho, se presenta el 24 de febrero, lo explica muy bien en el libro, y posteriormente, pues bueno, en marzo se acepta a nivel judicial y automáticamente entramos en proceso. Dice Medina Cantalejo que Enrique Negreira no pintaba nada, ¿no?, que prácticamente que era un florero que tenía funciones representativas y que pasaba por ahí. El título del libro es La verdad del caso Negreira. ¿Cuál es la verdad de Negreira dentro del comité arbitral? Bueno, un poco en las mismas palabras que comentaba antes. Ha habido mucho interés en desviar la atención, en mirar para otro lado, en intentar que la gente no profundizara sobre el caso. Y el juez Aguirre, dentro del sumario, pues evidentemente tenemos muchísima información de los autos, entre los cuales también pues hay la investigación en su día de Hacienda y de Fiscalía, lo que es la Federación Española de Fútbol y el Comité Técnico de Árbitros. El mes de junio pasado, precisamente, el actual presidente del Comité Técnico de Árbitros
por una demanda de fiscalía, pues firma una carta. Evidentemente no teníamos conocimiento hasta que hemos tenido el sumario, donde explica el que no pintaba nada de este vicepresidente. Claro, una vez estalla el caso el 15 de febrero y este mismo presidente del Comité Técnico de Árbitros hace una exposición pública donde sigue reforzando el mensaje de no pintaba nada, pues hombre, llegado un poquito a la indignación que ya os comentaba antes, pues se multiplica y por mucho. Al recibir los autos del sumario y tener las evidencias de esta carta, pues uno se hace muchas preguntas y muchas incógnitas sobre lo que está pasando y el porqué de ocultar, de no decir, ¿no?, las cosas tal y como son. Mi lucha contra la corrupción arbitral. ¿Existe la corrupción arbitral y cómo es la corrupción en el seno del CTA? Bueno, yo creo que aquí hay que distinguir dos cosas importantes, ¿no? Una es los pagos de un club al vicepresidente de un comité técnico de árbitros y luego es la vivencia personal como árbitro de fútbol dentro de lo que es un comité y una federación. Claro, muchos de vosotros, porque así me lo han manifestado, o algunos, ¿no? ¿Por qué no habías hablado antes y tal? Yo he hablado, y he hablado en activo. De hecho, la querella la hago siendo árbitro de VAR en activo. Y es cierto que muchos de los árbitros anteriores que habían hablado, pues los echaron. Y puedo dar muchos nombres: José Luis Parada Romero, Hinojosa, Pino Zamorano, y hay un largo etcétera. Cuando esto sucede y no tienes la información o no has profundizado en la información porque no la tienes, pues es lógico que cada uno piense, bueno, pues aquí no tiene más importancia. Claro, cuando explota el caso, empiezo, pues bueno, a entrelazar muchas informaciones y muchas de las cosas que uno ha vivido a nivel personal, ¿no? Y es esa manera de intentar ocultar, desviar, no mostrar la realidad de lo que está pasando. Evidentemente, para no extenderme mucho, pero hay una figura que yo creo que es importantísima, ¿no? Que es el asambleísta, que habéis oído lo que es un asambleísta arbitral, que al final es un representante arbitral que forma parte en las juntas directivas, comisiones delegadas, que son puestas por confianza directa del presidente del Comité Técnico de Árbitros y del propio presidente de la Federación Española de Fútbol. Y votan lo que se les dice que tengan que votar. Allí no entra todo el mundo. Y eso, pues evidentemente hace que tengas unos privilegios que otros árbitros, entre otras cosas, no tengan. ¿Negreira tenía poder realmente dentro del CTA o simplemente, como decía Medina Cantalejo, es una cosa representativa? ¿Cuál era el poder real que sentís vosotros desde dentro y que cuentas en el libro de Negreira dentro del comité de árbitros? Enrique Negreira tenía todo el poder. De hecho, siendo vicepresidente durante tantos años, tenía la información de cada uno de nosotros desde primera, segunda división a segunda B, tanto de árbitros asistentes. Cuando digo información, digo la información arbitral, los informes de cada uno de los partidos. Sabía en cada momento nuestra clasificación, quién iba a subir, quién iba a descender. Formaba parte también del comité de designación arbitral de los partidos. Llamaba para los ascensos, para los descensos. Pero hay un episodio que, si me permites, Miguel Ángel, que aparte no lo desvelaré todo porque está en el libro, pero hay un episodio justo la Navidad del 2012, cuando me promueven árbitro internacional, que yo le comento para ese entonces presidente del comité de árbitros, que era Victoriano Sánchez Arminio. Le digo, bueno, ya que voy a ser promovido como árbitro internacional, me gustaría tener mi propio equipo de asistentes. Y él me dice, bueno, no hay ningún problema, pero bueno, tú verás, ya sabes. Ese ya sabes iba dirigido al vicepresidente del comité técnico. Entonces Enrique Negreira me llama esa Navidad. La voy a recordar siempre. Tengo 2 hijos. Mi primer hijo no tenía 1 año, con lo cual para mí la verdad es que me marcó a nivel personal, ¿no? Porque no te esperas que de una celebración pues pueda ocurrir lo que pasó, ¿no? Es que me llama para que me dirija directamente a Barcelona en
Iba a decir un restaurante, pero era un bar que regentaba Es mucho decir un restaurante. su pareja, correcto. Y allí, junto con el presidente del Comité Técnico de Árbitros de Cataluña, Xavier Moreno Delgado, que fue vicepresidente económico del Comité Técnico hasta hace 4 días, y cuando estalló el caso Negreira lo echaron por la puerta de atrás, sin hacerlo prácticamente público, pues sufrió una amenaza por no formar parte de la familia. ¿Sí? Entonces, claro, tenéis que poneros en situación en el sentido de que lo que representa para mí el haber sido árbitro desde un principio. Yo vengo de una familia donde no he tenido ni tatarabuelos, ni tatarabuelas, ni primos, ni primas, ni hermanos, ni madres, ni padres que haya sido árbitro de fútbol, con lo cual lo vives con muchísima pasión. Y cuando te encuentras en una situación de este tipo, lo que sucede es que se te desmorona todo y empiezas bueno, a replantearte muchísimas cosas y a reflexionar sobre muchas cosas. ¿Existe, Xavi, una especie de silencio, de omertá en el CTA? Porque obviamente el que habla o denuncia, como ha sido tu caso, conlleva consecuencias directas. Sí, por supuesto, es el oír, ver y callar, pero el problema es que esto es un sistema que se ha replicado en todas las delegaciones territoriales del ámbito estatal. Lo que pasa es que a nivel profesional, evidentemente, hay unos intereses deportivos y económicos que trascienden mucho más allá de lo que acaba trascendiendo en una delegación territorial, por supuesto que sí. Tu pasión siempre ha sido el arbitraje, toda tu vida ha sido arbitrar, Xavi. Después de lo que te pasó y de cómo te echaron del Comité Técnico de Árbitros después de presentar la querella, ¿cuál es tu opinión ahora hacia el arbitraje? ¿Cómo lo vives? ¿Cómo lo sientes ahora? Bueno, la verdad es que os tengo que decir que ser árbitro es muy difícil, es muy complicado. Es un rol difícil, pero que realmente las personas que lo hemos vivido siempre decimos que árbitros somos siempre, aunque no estemos en un terreno de juego o en un bar. Yo creo que a mí el arbitraje me ha dado, pues bueno, aparte de un máster, siempre digo que un máster de vida, porque he aprendido muchísimas cosas, pero sí que es cierto que de lo que vives con pasión termina en desengaño, ¿no? En este sentido. Y esta es un poquito la pena, ¿no? Mirad que lejos, desde que estalló el caso Negreira, el febrero del 2023, estamos a 2024, ha pasado ya más de un año, y lejos de que la cosa se tranquilizase, tenemos escándalo detrás de escándalo dentro de la propia federación, cuando no es la Supercopa de Arabia, es el caso Brody, cuando no es ahora mismo la lucha por la presidencia, cuando no es en mi propia federación catalana, donde están en un proceso de poder inhabilitar al presidente de la propia federación, que forma parte de la Junta también de la Federación Española. Bueno, yo creo que es un escándalo y muestra un poco la decadencia del arbitraje. No hablaré del fútbol en general, pero sí del arbitraje y la necesidad de romper de una vez por todas estos sistemas que de nada sirve si solo cambiamos el nombre. Bueno, hay que decir que nos han hecho la campaña con tantos casos de corrupción futbolística y deportiva, ¿no? En las últimas semanas, citar la operación Brody de Rubiales, el caso de la Supercopa, el mismo caso Negreira. ¿Cuál es la solución para la Federación Española de Fútbol y para el Comité Técnico de Árbitros, si es que la hay? Bueno, yo quiero pensar que hay solución. De hecho, una de las soluciones es cambiar los sistemas. O sea, estos sistemas lo que hacen es que promover precisamente que haya este tipo de comportamientos dentro del comité. Pensad que desde que ha sucedido todo esto, el comité lo que está haciendo y la propia federación es bunkerizarse. O sea, se ven atacados y bunkerizan. ¿Y eso qué implica? Pues que al final los árbitros que puedan llegar arriba sean del perfil de los dirigentes que están en el poder. Es que solo hay que mirar un poquito también las listas de ascensos o descensos de los últimos años, ¿no? Entonces hay que cambiarlo. Es difícil cambiar un sistema y por eso la importancia de cambiarlo cuando precisamente los votos de los asambleístas como árbitros y de los presidentes territoriales mandan y deciden mucho en unas elecciones federativas. Para ir acabando mi mini entrevista, Xavi, yo he hecho mi definición antes de lo que es el libro. Me gustaría escuchar cuál es tu definición, ¿no? ¿Cuáles crees que son las claves? ¿Qué temas principales abordamos en este libro? Para la gente que se pregunta, ¿qué contáis? ¿Dais bombazos? O sea,
¿cuál crees tú que es la clave de todas las cosas que contamos muchísimas, que salen árbitros de primera división retratados, literalmente? ¿Cuál dirías tú que es lo más importante para que la gente sepa por qué tiene que comprar La verdad sobre el caso de Negreira, que sale mañana a la venta? Mirad, yo creo que en la vida todos y todas tenéis expectativas y una puede ser hacer un libro, pero os bien aseguro que nunca en mi vida me hubiera planteado hacer un libro y que fuera de esta temática, ¿vale? Dicho esto, la verdad es que el libro tenéis que entender que, claro, en una entrevista es muy difícil poder entender y explicar todo el funcionamiento de un comité, de una federación, lo que representa el ser árbitro. Y de hecho, el libro sí da 3 claves. La primera es cuál es todo el proceso, desde que uno se inicia en el mundo arbitral hasta que llega al mundo profesional, qué es lo que vas viviendo, cómo lo vas sufriendo y cómo lo gestionas, porque muchas veces siempre decimos que es más fácil pitar un partido, los 90 minutos parece que sea lo de menos. Fijaros, lo que digo, lo de menos, ya sea un clásico, un derbi madrileño, lo de menos, pero el entorno es lo más complejo de gestionar y de saber llevar. A partir de aquí tenéis muchísimos capítulos donde ha habido humillaciones, donde ha habido una amenaza que os comentaba anteriormente, donde se ve cuál es el sistema de promoción de los árbitros y precisamente si se hace este paso es para que todo el mundo tenga también la oportunidad, generaciones que vienen por detrás tengan la oportunidad de poder llegar al mundo del fútbol profesional y en concreto del arbitraje. ¿Y tu mejor y tu peor recuerdo como árbitro? A nivel personal, lo que os contaba, la amenaza yo creo que es una cosa que no te puedes esperar dentro de un colectivo en el cual le has dedicado más de media vida, ¿vale? Bastante más de media vida y que permita que haya personajes dentro de estos colectivos liderando, si se puede decir liderar, que para mí eso no es liderar desde la mediocridad, ¿no? Entonces yo creo que esto es lo peor. Buenos momentos, evidentemente que hay buenos momentos porque al final compartes con compañeros y con compañeras momentos, pues la verdad es que muy relevantes a nivel personal, también con la familia, porque no olvidemos que la familia está al día a día. Mis hijos también padecen un poco todo lo que está sucediendo, aunque la pequeña, por ejemplo, pues es más pequeña y no se entera, pero evidentemente hay esa curiosidad, ¿no?, de qué es lo que ha pasado, cómo se ha fraguado todo el tema y se padece evidentemente porque se sufre desde dentro. Y ya la última, por aclamación popular, Xavi, me pedían en Twitter que te preguntara y yo pues traslado la pregunta. Será fácil. Si se compra el libro, por ejemplo, por poner un par de ejemplos, Iturralde González o Isaac Fouto, ¿eso lo dedicarías o no? Yo siempre he sido muy, muy respetuoso con la gente. De hecho, es uno de los valores que más me ha dado el arbitraje, el respetar a todo el mundo, aunque no todo el mundo nos haya respetado. Pero bueno, cada uno tiene que saber por qué lo hace y atendiendo a quién, ¿no? O a quién está representando. O sea, tampoco les vamos a dar aquí ningún tipo de promoción, porque entiendo que no se la merecen, pero evidentemente si compran el libro, ¿se lo dedicas? Se lo vamos a dedicar. Muy bien, muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Xavi, y ahora pues vamos a pasar a que pregunte quien quiera. Si sois un medio de comunicación, por favor, nombre y medio, y si no lo sois, pues simplemente pues preguntáis. Aquí, Luis Quintana de la cadena SER, dices en el libro que esta es tu lucha contra la corrupción arbitral. ¿Te has sentido solo, te sientes solo en esta lucha que tú estás llevando, según tú mismo dices, contra la corrupción arbitral? Y si te consta que hay árbitros o miembros del CTA que arden en el deseo de hablar, pero que no lo hacen todavía. Pues es muy buena pregunta. Evidentemente te sientes solo, aunque tengo que añadir que a día de hoy, quien se quiera añadir a la querella aún lo puede hacer. ¿Sí? Eso siempre está abierto. Pero yo nunca he hecho las cosas por lo que puedan pensar los demás o no. Yo tengo unos principios, tengo unos valores, tenía muy claro que en el momento que esto estalló, y de hecho se explica muy bien en el libro, y hay una cosa que no hemos comentado, Miguel Ángel. Nosotros cuando hablamos no hablamos de opinión, hablamos con documentación. Y eso es muy importante, porque puede hablar todo el mundo, y es muy respetable.
Pero claro, de allí a que sea verídico hay un tramo bastante importante. Entonces, como te comentaba, yo me sentí atacado, ya te digo, por mi honorabilidad, por lo que me había costado estar en el mundo profesional, porque no es impensable, ya no solo que un vicepresidente pues haya tenido estos pagos de un club, sino que su hijo estuviera realizando coach con compañeros. El conflicto de intereses es brutal, como lo es que siendo presidente de un comité técnico de árbitros tengas a tu hijo arbitrando y de que, ¿no?, que pueda ir promocionando. Es que el conflicto de intereses, claro, aunque dentro muchas veces se dé esa normalidad de una cosa que no es normal. A partir de ahí, los compañeros saben si actúan lo que sucede. Es acción-reacción, y así lo he comentado antes con varios compañeros que lo hicieron y que a día de hoy no están, como también los últimos que se han ido yendo, que tampoco les han dado la oportunidad pues, de estar colaborando con el comité, por supuesto. Pero cada uno es libre de decidir y de hacer lo que quiera. Sí, hola, buenas, Guillermo Domínguez, Libertad Digital y Radio. ¿Por qué piensas, aunque no te ataña directamente, que las dos justicias, la deportiva y la ordinaria, van tan lentas en este asunto del caso Negreira? Bueno, os puedo asegurar que la documentación y la información que hay es infame, o sea, hay muchísima información por recoger. Pensad que todo lo que es la investigación, hubo un momento que había secreto de sumario, aún se está procediendo a investigar. Hay muchas cosas. Estamos hablando de muchísimos años, estamos hablando de que va a haber mucha gente implicada. A mí también me gustaría que las cosas pudieran ir mucho más rápido, yo creo que a todos, y más en temas de esta índole, que lo que queremos todo es que se resuelva lo antes posible para el bien del fútbol y sobre todo para el bien del arbitraje, yo que vengo del mundo arbitral, porque si no, no hay credibilidad ninguna. ¿Qué tal? Soy Jesús Bengoechea de La Galerna. Creo que te voy a citar más o menos bien, si no me corriges. Sí. Creo que has dicho algo como, al principio ves cosas y tratas de no darle importancia, cuando estalla el caso, entrelazas las cosas que has vivido en lo personal. ¿Podrías ser un poco más específico? ¿Qué cosas cuando estalla el caso dices, ahora lo entiendo? Bueno, pues por ejemplo, cuando estalla el caso, Sí. puedes entender la amenaza, ¿me explico? Puedes entender el funcionamiento de muchas cosas a nivel federativo, de los ascensos, de cómo funcionan las comisiones delegadas. Hay gente que nos ha dicho que es que no lo digo yo, es que lo dice quien ha sido asambleísta y quien es asambleísta, que vota direccionado por el comité y la Federación Española de Fútbol. Y todo esto, perdón, se tiende a la luz ciertas estadísticas arbitrales o de algún equipo especialmente beneficiado. Bueno, yo no entraré en temas de estadísticos y tal. Lo que sí que es cierto es que quiero que entendáis una cosa. A ver, si tú tienes un cargo de responsabilidad y los asambleístas no son elegidos democráticamente ni por los compañeros, sino los pone ese cargo de responsabilidad, pues bueno, yo a esos compañeros sé que son de mi máxima confianza y los designo en los partidos que yo quiero y los promociono donde yo quiero, y a nivel internacional también. Estamos hablando, para que me entendáis, al final promoción es igual a dinero. Es decir, no es lo mismo que un árbitro pite 22 partidos una temporada que pite 16, no es lo mismo que un árbitro esté en la élite, que esté en el grupo 2 o 3 de UEFA, evidentemente que no es lo mismo. Hay un tema muy importante de dinero, atendiendo aparte de que ya sabéis que desde hace 4 años no había un contrato laboral por medio. Por eso es importante explicarlo en el libro. Es lo que os comentaba, hacerlo en una entrevista, pues bueno, no te da tiempo a profundizar tanto. Entonces hay que ver todo el mecanismo, hay que entender cómo funciona el comité y la federación. Es decir, Negreira controlaba el sistema de ascensos y descensos con su influencia y su poder. Yo creo que es evidente, ¿no? Yo creo que hay actas de ascensos y de listas y de descensos. Y hay una cosa curiosa, ya que has hablado de listas, la temporada 17-18 es la última de Victoriano Sánchez Arminio, ¿sí?
las listas, hasta ese momento, iban todas con puntuaciones. ¿Sí? La siguiente temporada, que es la primera de Velasco Carballo, ya no existen ni puntuaciones y la lista está ordenada por orden alfabético. ¿Vale? ¿Perdón? No se oye. ¿No se oye? ¿Está ordenada por? Orden alfabético, sin puntuación y tampoco sin representación territorial. ¿Vale? No deja de ser interesante, atendiendo en que nos ha llegado parte del sumario donde hay todos los informes arbitrales. Pero bueno, son cosas que poco a poco iremos esclareciendo. Se van atando cabos. Hola, Rafa Fernández de Onda Cero. Quería preguntarte, hablas de lo que puede llegar a ganar un árbitro, se habla de que aproximadamente debe estar en torno a 300.000 euros lo que puede ganar un árbitro en primera división, pero ¿cuánto puedes llegar a subir a nivel internacional? Y también quería preguntarte si nos puedes especificar alguna de las amenazas un poco que has sufrido a partir de... Vale, correcto. Más o menos el sueldo actual de un árbitro de primera ronda bruto es los 300.000, es el doble que un árbitro de segunda. Los asistentes, a grosso modo, es la mitad siempre de un árbitro. Y aquí hay que hacer un hincapié, ¿vale? En el momento que se implementó el VAR, yo manifesté, porque se apartaron los árbitros nacionales, es decir, no internacionales, de campo, los árbitros de campo, se les apartó de la labor de VAR principal, ¿vale? Y eso llevaba una consecuencia, y es recibir una prestación económica inferior que los otros árbitros que sí que podían estar en el VAR. Y eso, en definitiva, es dinero que es discrecional, es decir, vas porque lo digo yo, no porque haya un sistema. Y a nivel internacional, por supuesto, al final, pitar un partido de Champions, es que yo creo que son cosas que en el 2024 no me tendríais que preguntar. Es decir, tendría que ser información totalmente pública y transparente. Que a día de hoy me preguntéis lo que cobra un árbitro de Champions, yo os lo digo, son 5.000 euros, más o menos, 3.500 en Europa League. Pero que me lo preguntéis en el 2024 es la muestra de la opacidad que hay en toda esta información. Entonces, ¿qué problema hay? ¿Qué problema hay? Ya estoy hablando de partidos de Champions y de Europa League, no hablamos ya cuando se pasa la fase de grupos, por ejemplo, los partidos que hay, que evidentemente hay un plus, o los partidos de Olimpiadas, Mundiales, Eurocopas, etcétera, etcétera. Claro, es un gran caramelito el poder ir. Hay autos donde hay entre 20 y 21 compañeros que hablan delante de la Guardia Civil que manifiestan este trato. Entre ellos creo que es Iturralde González, que deja de ir a un campeonato y le suple Luis Medina Cantalejo en la época de Villar. Lo dice él, no lo digo yo, está en su respuesta delante de la Guardia Civil. ¿Y el tema de las amenazas? ¿El tema de? Amenazas. El tema de las amenazas. Bueno, al final es la mala praxis. Habéis oído... Mirad una cosa, anteriormente, con la antigua junta directiva, es decir, Victorino Sánchez Arminio, los vicepresidentes y tal, claro, tenéis que tener en cuenta, nos tenemos que desplazar mentalmente a esa época también, de que para los que llegábamos fundaban y mostraban muchísimo respeto. Pero yo creo que a nivel mediático habíamos oído poco palabras como egoísta, traidor, rata, tontos, inútiles, y eso se ha dicho públicamente y en los seminarios arbitrales. Entonces, evidentemente, durante los seminarios ha habido humillaciones a compañeros, claro que sí. Las velasquinas. Las velasquinas. Explícale. ¿Qué eran las velasquinas? Bueno, las velasquinas eran los cabreos que tenía Carlos Velasco cuando tenía un seminario online. De hecho, recordaréis todos un partido que era España-Francia, con la famosa jugada, ¿no?, del gol. Entonces, pues bueno, en un seminario hasta nos ofreció votar porque él no salía, ¿no?, de ese túnel en que intentaba defender por mar, aire y tierra su decisión, ¿no? Y entonces cuando vio que parte del colectivo arbitral no estaba de acuerdo, pues un poquito con la situación de juego que sucedió, pues bueno, montó en cólera.
De hecho, también ha salido público, han habido, ¿no? Ha salido, los audios salieron, quiero decir, no es que me invente nada, es lo que os comentaba, al final son cosas que han sido públicas. Saber, vamos a lo de Radio Nacional. Supongo que cuando salta el caso Negreira, luego hubo un comunicado que dieron tus compañeros, se leyó un comunicado, se hizo una rueda de prensa. Supongo que primero hubo una reunión interna entre todos vosotros para dialogar. ¿Hubo sorpresas? ¿Cómo fue un poco ese diálogo, si tú estuviste allí presente, si tú ya te desmarcaste desde ese primer momento en que te tenías que querellar y te quedaste solo? ¿Cómo fue un poco ese primer momento en el que salta el caso? Todas son buenas preguntas, también esta es buena pregunta, sobre todo porque cuando yo presenté la querella ni recibí una llamada de Luis Rubiales, no la recibí, ni recibí ninguna llamada de Medina Cantalejo, ni de nadie del comité ni de la federación, preguntándome si necesitaba algún tipo de asesoramiento, ayuda, nada. Entonces, claro, es lo que os comentaba, montó en filas. Lo que hizo el comité automáticamente era bunkerizar el tema, intentar de alguna forma que no hubiera ninguna grieta dentro del colectivo, que nadie más hablara, que nadie se atreviera a dar ningún paso más. Así lo vivimos. Lo comentábamos también entre los compañeros saben cuál era mi posición, también se explica. Se han dicho cosas que no se atañen a lo que pasó, a la realidad, con lo cual, precisamente yo creo que uno de los objetivos del libro era explicar en primera persona lo que yo he vivido. ¿Y por qué te negaste a contestar la famosa encuesta sobre la relación con los Negreira, que todos menos tú, y además te señalaron por ello, habían contestado todos tus compañeros? Correcto, porque en primer lugar no fue un requerimiento, en primer lugar fue un correo electrónico de manera voluntaria para contestar. Y tenemos pruebas de eso. Pero lo mismo, se quiso inducir a controlar de antemano y con tiempo todos los movimientos de todos los árbitros de primera y segunda división. ¿Con qué intención? Bueno, yo lo tengo claro, ya será el juez el que lo determine. Pero evidentemente, ya os avanzo que yo nunca hice coaching con Javier Negreira y de hecho lo intentó 2 veces. Pero es un poco lo que os comentaba antes, es un tema de principios. No podía entender, no me cabía en mi cabeza que el hijo del vicepresidente de un comité nacional de árbitros se ofreciera a hacer coaching, pudiendo desvelar muchísima información, no a nivel profesional, sino a nivel personal. ¿Qué hacía con esa información? ¿La vendía? No lo sé. ¿No te llamaron de la federación y de la liga? Perdona, que te voy a ir ya. Pero de la federación dices que no te llamó nadie. ¿De la liga? De la liga tampoco. Sí, tú. Marco Romano, para Diarias, ¿le consta que los árbitros que están actualmente en activo sigan teniendo miedo a hablar de lo que viven con Medina? Por supuesto. ¿Cómo no van a tener miedo a hablar si cuando hablas y no había saltado la querella mi presidente de la Federación Catalana de Fútbol y del Comité Catalán de Fútbol pidió mi cabeza a Medina Cantalejo? ¿Cómo van a hablar? Tampoco me lo invento. Eso lo dijo Luis Medina en un seminario en Segovia. Puedes hablar si quieres, pero ya sabes las consecuencias. Y otra pregunta, sin embargo, las humillaciones que vivieron sus compañeros en esas asambleas de árbitros, ¿fueron con Velasco Carvalho o se han seguido manteniendo con Medina Cantalejo? Me sirve, yo que vengo del mundo de la psicología, me sirve el condicionamiento clásico de Pavlov. ¿Os acordáis lo del perro que hay una campanilla y cuando suena la campanilla come? Pues al final es lo mismo. Cuando tú vives en un sistema así, el modelo vicario, el referente, se va trasladando a nivel generativo. Y así funcionamos todos. El problema de esto ya no es el simple modelo, es de que encontramos normal cosas que no son normales. Tú. Estabas tú con la... Sí, perdón, que yo ya lo no sé si te lo he preguntado antes. Quería contarte, yo he hecho en falta un poco de contundencia.
porque la pregunta es de todo el mundo, luego entramos a valorar ascensos y descensos y otras cosas más técnicas, pero en resumen de todo, ¿tú crees que Negreira maniobró para favorecer al Barça en todos estos años de donde estaba cobrando, sí o no? Yo te puedo... y corta, o sea, no tiene otra posibilidad. No, ¿sí? y será corta. Tan corta que lo que es un hecho y es una evidencia es que él cobró una serie de millones de euros. Ya, pero eso no es lo que te he preguntado. Digo ya. Que si crees que él maniobró para beneficiar a los... Eso lo determinará el juez. Okay. Porque es un procedimiento que está totalmente abierto y que se está investigando y eso va a ser el juez el que lo determine. Yo podré tener una opinión que es muy personal. Ya, claro, eso es lo que te he preguntado. ¿No? Hay muchas hipótesis. Pero precisamente en el libro lo tenemos, porque hay personas que van saliendo que a día de hoy tampoco se le están dando mucha importancia. Entonces, paciencia. Si una cosa yo he aprendido en el arbitraje es que hay que tener paciencia. Bueno, hay que dejar claro que el libro es una guía del caso Negreira, pero no es una sentencia anticipada. Eso lo tienen que decidir los jueces. Cada uno podemos tener nuestra idea, nuestra opinión, pero obviamente eso lo tiene que decidir la justicia. Sí. Luis Coco, Lo que Diario, quería preguntarte sobre eso, si en algún momento tú crees que el Barcelona va a terminar siendo sancionado y si algún peso del CTA importante, como Medina Cantalejo, puede terminar cayendo a medida que avance el caso. Vale, reitero, sobre la primera pregunta, porque es lo que he explicado al principio. Cuando yo hago la querella por corrupción deportiva es contra Negreira, vicepresidente, su hijo Javier Enríquez y todas las empresas, ¿vale? No contra ningún club. Punto número 1. Punto número 2. Bueno, yo creo que se manifiesta ya en los últimos años y bueno, porque ahora tenemos unos medios que hace 20 años no los teníamos. Con lo cual, ¿qué quiero decir? Pues que afortunadamente hay cosas que van aflorando y que van saliendo y que esperemos que vaya saliendo tanto que sea totalmente transparente. Yo creo que cada uno hará su juicio, tendrá su opinión, pero yo creo que todo lo que está pasando no está ayudando para nada al fútbol, para nada, y dentro de lo que es el Comité Técnico de Árbitros, yo creo que la credibilidad ha bajado muchos enteros y la verdad es que sufro por los árbitros porque sé lo que es ser árbitro y no sentirte respaldado. El compañero del fondo. Yo, Xavier, te quería preguntar sobre si crees que van a salir más casos a la luz. Con la información que tienes, con lo que has vivido en los últimos años, si crees que todavía queda por... Si me preguntas de forma indirecta si existen más Negreiras, pues no lo sé. No lo sé. Lo que hay una evidencia es de un club, no sé. Bueno, en el libro dejamos caer algunos personajes enigmáticos y misteriosos, pero que a día de hoy absolutamente no hay ninguna certeza de nada. Pero vamos, candidatos los hay. Pero obviamente luego ya se verá. María. María García de María GMC, al hilo de la pregunta anterior y mi lucha contra la corrupción arbitral. Al final del día, ¿quién es el corrupto? ¿Quién es el corruptor? ¿O es que es tal el entramado que hay más de uno que representa estos colores, ¿no? O sea, pues más capas. Bueno, es todo exactamente, has dicho muy bien la palabra, ¿no? El entramado, toda esta red que se viene fraguando desde hace muchísimos años, que ha sido continuista, reitero, desde que yo estaba en el 96, él estaba como vicepresidente, ¿sí? Hasta el 2018, los que están actualmente, Medina Cantalejo, Carlos Clos, Rubinos Pérez, son árbitros que yo coincido mi primer temporada en 2009 en Primera División y que posteriormente forman parte de la Junta. Primero Luis Medina Cantalejo, desde el 2009-10 hasta la actualidad, Junta Directiva 2018, después con Carlos Velasco y después en noviembre del 2021 ocupa la presidencia. Rubinos Pérez es otro elemento que es el adjunto a presidencia que está todos estos años también en junta directiva, o sea, dentro de lo que es el comité y ahora como adjunto a la presidencia. Quiero decir que el conocimiento lo tenían todo de lo que estaba sucediendo y es un sistema continuista. Es una réplica, si me permitís, de lo que está pasando a nivel federativo.
Sí. Alejandro de Santiago, del Cierre Digital. Fuera de este episodio de amenazas que narrabas antes, ¿había algún otro momento en el que esta trama tratase de influenciar en ti o en tus decisiones? Bueno, yo puedo hablar por mí porque tengo que hablar por mí. Yo no puedo hablar en boca de nadie más que no sea mi persona y por eso lo explico aquí en el libro. Es probable que haya otras circunstancias. Tenéis que tener en cuenta que yo como árbitro que he sido del Comité Catalán nunca he podido pitar ni al Barcelona, ni al Español, ni al Girona, con lo cual, pues bueno, estas asistencias de varios árbitros cuando llegaban a Barcelona, al restaurante La Torrada con el vicepresidente y tal, pues hombre, como yo no pitaba allí, pues evidentemente no las teníamos por otros motivos, porque también nos convocaba, pero a partir de ahí yo no puedo responderte por algo, ¿me explico? Que en boca de otro compañero. No, me refiero, si tú has sufrido fuera de este episodio de amenazas en algún otro momento que hayan tratado de influenciar en ti. ¿De influenciar en mí en tomar una decisión? No, en tomar una decisión de, no sé si vas de pitar una cosa o la otra. No es así. Lo que pasa es que al final hay unas directrices marcadas por parte del... Es que se puede inducir de muchas formas. Quiero decir que al final cuando hay unas directrices marcadas tú tienes que seguir las directrices, si no ya sabes consecuencias, no hay más. Vamos a ir terminando ya. Sí. José Luis Hurtado, de Marca. Quería saber, en el libro hablas también en alguna reunión en la que se decía como levantes la voz estás fuera, al levantar la voz estás fuera. Pues quería saber si crees que todavía hay gente que le tiene miedo a la familia Negreira y aparte bueno, que le tenga miedo a la familia Negreira, bueno, no sé, pero bueno, no están en activo, quiero decir que ahora ya no forman parte del colectivo, le pueden tener miedo a la institución, al comité, por esa cultura del miedo que hay, sí, evidentemente, claro que sí, por eso muchos prefieren no hablar o ya les está bien. Tenéis que tener en cuenta que cada uno actuaría de una forma distinta. Yo creo que yo no podía vivir, ¿no?, con la incertidumbre de no saber lo que había sucedido. Y no es un tema personal, quiero decir, yo he tenido la suerte respecto a otros compañeros de despedirme en un terreno de juego, saber cuándo me marchaba, de actuar de bar, de estar muchos años, otros compañeros no, pero lo que sí que hay que prevalecer es que sean instituciones totalmente transparentes, de que permitan que todo el mundo tenga las mismas oportunidades y que se acaben los cupos territoriales, que quien esté porque realmente es un profesional y se lo merece, no por clientelismo. No, y quería saber si tu origen catalán está complicado más todavía tu denuncia en cuanto a la receptividad que encuentras allí en Cataluña, notas que se te hace un poco el vacío. No, sinceramente, quiero decir que es lo que os comentaba, al final yo la querella la hago contra el vicepresidente y contra su hijo y las empresas. Luego, a partir de aquí, que haya habido posibles intereses de desviar la atención, de poner el foco en una cosa o en la otra, bueno, forma parte de este aborigen de información que muchas veces es difícil, ¿no?, de desgranar un poquito lo que es verdad y lo que no es. ¿Una pregunta? Sí, bueno, yo tenía una pregunta, una curiosidad. Debido a que esto ha sido una serie de escándalos, aparte de lo que habéis comentado en el libro, pero bueno, es que es esencial en todos los terrenos, y dado que somos miembros de la FIFA y que tú has sido árbitro internacional, lo que quería saber es si esto está teniendo algún tipo de repercusión internacional. Porque se oye mucho aquí a nivel de los medios de comunicación españoles, pero yo no sé si fuera de nuestras fronteras, teniendo en cuenta que somos miembros de la FIFA, si esto está teniendo un eco, está teniendo algún tipo de repercusión. Hombre, querría pensar que sí, que como organismos que son y las federaciones de las cuales forman parte, que tengan un control y una fiscalización de lo que está pasando. Debería de ser así. No tengo tanta información como para saber cómo a día de hoy, Hay una investigación abierta. Sí, totalmente. Pero no sé, o sea, no tenemos esta información para saber al detalle en qué punto nos encontramos. Pero bueno, por los acontecimientos que están pasando en las últimas horas, también aquí a nivel ya más
federativo, más estatal, pues ya sabéis que ahora mismo el TAT se ha pronunciado y el Consejo Superior de Deportes tiene que tomar una decisión. ¿Alguna última preguntilla? A ver. ¿En qué momento es bueno, vale, primero padres, ¿en qué momento es cuando tú decides hablar o tenías ya pensado de antes de que se hiciera el caso Negreira, contar tu historia y contar lo que has vivido dentro del común? No, de verdad te mentiría si te dijera que tenía la intención de escribir un libro sobre mi vida. No, la verdad es que no. Pienso que hubiera tenido poco interés, porque al final los protagonistas son los jugadores o las jugadoras, no los árbitros. Pero también tenéis que entender que cuando explota el caso, yo tengo una necesidad imperiosa de hacerlo público. Y hay que añadir una cosa que antes no he dicho. Si públicamente no hablo con muchos de vosotros, de los medios, es porque por tema contractual no podía hacerlo. Entonces, cuando termino contractualmente pues bueno, la relación con el comité el 30 de junio, tenía la opción de hacerlo y lo sabe muy bien Miguel Ángel. Lo que pasa que la cantidad de información y de sucesos que iban pasando es que reflexioné hasta tres veces el hecho de hacer una rueda de prensa y al final la tuve que tirar para atrás porque digo, no se va a entender, no voy a tener el momento para explicarlo con tranquilidad y que la gente tenga el conocimiento. Y entonces al final pensé que la mejor forma, ya te hablo ya después de varios meses, era hacerlo a través de un libro, explicarlo desde tu primera persona. Bueno, última pregunta creo que había... A ver. Buenos días, Javier. Enhorabuena a los dos por el libro. Yo te quería preguntar a título de mi lucha contra la corrupción arbitral, ¿cómo abordarías, entendiendo que es un proceso muy complejo y que depende de varios factores, pero si hipotéticamente tuviese la potestad, qué medidas crees que pudieses adoptar para acabar con la corrupción y que fuera justa e imparcial? Bueno, pues yo lo tengo muy claro, pero claro, yo ni soy directivo del comité ni de la federación ni me han preguntado y tampoco les voy a facilitar eso. Quiero decir que los que hemos tenido la experiencia de estar dentro, yo creo que no es tan complicado hacer las cosas bien. No es tan complicado, empezando por la transparencia. Empezando por eso, empezando por lo que os comentaba antes de los importes que ganan los árbitros durante todo el año, todos los partidos. Hablar cuando hay un partido para poder explicar la jugada, por ejemplo, si me permitís el paréntesis, del Athletic Club Villarreal del otro día, etcétera, etcétera. Pero ¿qué problema hay? ¿Qué problema hay en mostrar los audios y vídeo del VAR en directo y no en diferido? ¿Hay algún problema? Es que a veces te hacen pensar que a lo mejor sí, pero yo creo que lo más normal sería hacerlo en directo para que no haya suspicacias, que no haya dudas, que haya total transparencia. Claro que hay cosas que cambiar y muchas, pero no solo a nivel profesional, nos equivocaríamos si nos quedamos solo con el tema profesional. Esto es una pirámide. ¿Sabéis cuántos árbitros hay en primera división? 20. ¿Sabéis cuántos árbitros hay en ámbito estatal? Más de 15.000. ¿Sí? Sería un error cambiar solo la cúspide. Es la punta del iceberg. O sea, lo que hay que cambiar es todo el sistema piramidal. Y a raíz de esto, Xavi, te han ofrecido, te están persuadiendo para si das el paso en un futuro de ser presidente del comité o de la federación. ¿Alguna cosa te han escrito, te han...? Bueno, sí que hay excompañeros y compañeros que evidentemente entienden tu posición. Saben perfectamente, porque algunos lo han vivido, aunque no ha trascendido, de la situación y agradecen, se sienten como, no sé, un poco identificados, ¿no?, con lo que ha podido suceder porque lo han sufrido. Pero más allá de esto no se trata ni de un tema de protagonismo ni tal. Al final es contar, pues bueno, mi experiencia personal y que la gente entienda el funcionamiento del comité. Bueno, la última ya, cerramos con él. Manuel Moya, estoy aquí. Lo que quería preguntar es que cuando fuiste al bar ese, o sea, ¿cómo te diste cuenta o en qué momento te diste cuenta de que algo raro había? O sea, de que algo pinta mal aquí y qué tipo de amenazas recibiste. O sea, ¿cómo dijiste, no sé, esto pinta mal o algo aquí pasa? Bueno, no es una cosa
en día es una cosa pues, que durante tu trayectoria pues, van sucediendo episodios, ves cosas, ves quién promocionan, quién no promocionan, quién la apartan, quién no la apartan. Es un aprendizaje, no le das mucha importancia al principio, es como todo en cualquier ámbito, ¿no? Es el novato. Pero luego cuando estalla un caso como este, hay cosas que tú ya has vivido anteriormente que le das la importancia que merecen y que te permite enlazar muchas cosas. De hecho, hasta con la información que hemos recibido actualmente del sumario, hay información que nosotros como árbitros no teníamos. Ayer publiqué un tuit de FIFA. Yo no sabía que para ser árbitro internacional se tenía que estar 2 años en primera división. No teníamos esa información. Ahí lo dejo. Pues ahí lo dejamos. Animamos, por supuesto, a que lean el libro, que lo compren, esperemos que les guste, que les entretenga y, bueno, sobre todo que les ayude a comprender lo que es pues, una lucha contra la corrupción arbitral y, si no toda, por lo menos una gran parte de lo que es la verdad del caso Negreira, porque obviamente ahora mismo se está investigando y todavía pues, no sabemos las conclusiones. Muchísimas gracias a Xavi, muchísimas gracias a todos por asistir.